mañana y quería una pequeña meditación sobre, vamos a ir a nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, en el versículo 13 en adelante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ustedes como quieran, los que quieren se paran, los que quieren como la condición se lo permita, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Dice la palabra del Señor así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, que les había acontecido que en el camino, y que les contaban cómo les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Pueden sentarse. Es una historia muy, muy bonita, la historia de estos dos discípulos, pero muy bonita, ¿por qué? Porque yo lo pongo en el contexto de ahora, ¿verdad? Jesús les había dicho, les había hablado. ¿Y por qué le digo muy bonita? Porque lo comparo con nuestra vida diaria. O sea, con nuestra vida diaria lo comparo y digo, verdaderamente podemos compararnos como esos dos discípulos. Porque ellos habían visto todo lo que el Señor había pasado. Incluso dijeron: tú no has oído hablar de este profeta grande, que Dios lo usaba tremendamente y que dijo que iba. Y venían desanimados, habiendo visto todo lo que Dios había hecho. Los discípulos más cercanos, que eran los 12, huyeron. Y ellos, que la palabra no lo dice, pero podríamos bien definir que fueron de los 70 que Dios enviaba, porque dice era discípulos de ellos. Era parte de ellos, no era el inconverso, no era el que estaba fuera del pueblo, eran de ellos que habían estado con Jesús, que habían seguido a Jesús y que lo habían visto a Jesús y que habían escuchado las promesas que Jesús había hecho. Como todos nosotros escuchamos, leemos la palabra, estudiamos, Jesús ha hecho milagros en nuestras vidas, hemos visto familiares, testificamos de la grandeza que Dios, hasta el siguiente problema. En el siguiente problema vamos caminando en la vida cristiana,
No, como estos dos discípulos vamos caminando desanimados, ¿no? Desorientados, a veces porque oramos y decimos, Señor, tu palabra dice que esto va a suceder, tu palabra dice que a los que creen todo les es posible, tu palabra dice que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, y la repetimos como ellos decían en el camino. Pero cuando viene la dificultad y no lo vemos a Jesús. No vemos que Él obra, no vemos que Él contesta nuestras oraciones. Y entonces vamos caminando en la vida cristiana como estos dos hombres que van en camino a Emaús desanimados, incluso discutían entre ellos, dice la palabra. Y cuando se les aparece el Maestro, Jesús sale al encuentro. ¿Por qué? Porque sabía que se habían desanimado. Y Él les pregunta, ¿qué es de qué están hablando? Jesús claro que sabía lo que estamos hablando. El Señor conoce cada pensamiento que nosotros tenemos, pero nosotros lamentablemente mientras vivamos en esta carne pecaminosa, siempre vamos a dudar, siempre aparece la duda, a pesar de que, y ellos todavía les dicen, aunque dicen unas mujeres que ya fueron al sepulcro y que no encontraron su cuerpo, pero seguían dudando. Seguían caminando tristes, desanimados, como muchos de nosotros. Todo el tiempo, la mayoría, si tú hablas con las personas, la mayoría de las personas cuando no tienen respuesta a sus oraciones, cuando ven que los hijos no cambian, cuando ven que los hijos no se convierten, cuando ven que el esposo se pone peor o la esposa se pone peor, cuando se levantan y la salud sigue quebrantada, pero seguimos orando y recordando las promesas del Señor, pero siempre viene ese desánimo cuando no vemos respuesta a nuestras oraciones. Pero yo quiero decirles que el Señor siempre sale al encuentro para hacernos recordar que Él es verdaderamente el que nos sana, como dijo la hermana, en el tiempo de Él. Si Él a unos levanta y a otros se los lleva, es porque Él es soberano sobre todas las cosas. Pero lo que a Dios le agrada siempre es un corazón con fe, un corazón que crea en Él. Por eso el Señor se les apareció a estos discípulos en el camino y los dejó que hablaran, los dejó que soltaran todo lo que ellos traían en su corazón. Porque bien Jesús podía habérseles aparecido y haberles dicho, porque Jesús ya sabía lo que estaban hablando. Y bien podía haberse aparecido Jesús en el camino y decirle, miren, aquí estoy, no teman. Pero no, los dejó hablar, dejó que sacaran todo lo que había en su corazón. Muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas para sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Para que hablemos, para que lloremos, para que gritemos, para que clamemos al Señor. A veces el Señor quiere que nosotros mismos expresemos con nuestros labios todo lo que hay en nuestro corazón, las dudas, los temores. Y después viene Él como un bálsamo y nos trae esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo puede venir del Señor. Pero hoy en día estamos viviendo momentos tan difíciles, momentos como nunca antes se ha visto y se ha vivido, ¿verdad? Nosotros somos la generación que probablemente incluso podemos ver hasta el rapto de la iglesia. Solo Dios sabe los tiempos. Y hay mucha gente desanimada. Perdón. ¿Saben por qué? Porque se está cumpliendo la palabra, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué pasó? Habiendo visto estos discípulos camino a Emaús, caminando, era como 11 kilómetros largo, tenían un montón de camino por andar. Y ellos iban caminando y hablando y mira, y todavía le dicen a Jesús, es que nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir Israel. ¿Saben por qué? Si lo comparamos con nuestra vida a hoy en día, es lo que nosotros esperamos. Yo he hablado, gracias mi hermana, yo he hablado con personas que dicen, es que yo creía que cuando venía a los pies de Cristo todo se me iba a cambiar. Es que yo creía que al venir todo y servir al Señor y todo yo iba a recibir mi sanidad. Es que yo pensaba, y ellos le dijeron, nosotros pensábamos que este Mesías o el Cristo iba a redimir a Israel. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estaban tristes y saben por qué ellos pensaban eso? Porque ellos creían que Dios iba a mandar al Mesías para que redima a Israel de la manera humana que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que Dios nos va a sanar de esta forma. Nosotros pensamos que el Señor va a cambiar a nuestro hijo de esta manera, pero no es ni a tu manera ni a mi manera, es en la forma que el Señor lo haga, que Él quiera, como Él quiera. Muchas veces usa las enfermedades, ¿verdad?
Yo les conté un día que Dios habla de 3 maneras: con su palabra, a través de su Espíritu Santo y por las circunstancias. Siempre he preguntado yo, ¿de qué manera quieres tú que Dios te hable? Porque el Señor nos habla y nos habla, pero nosotros, como no vemos respuestas a nuestras oraciones o a lo que nosotros creemos como Dios debería trabajar en nuestra vida, entonces nos desanimamos. Hoy en día hay mucha gente desanimada en la iglesia de Jesucristo, porque no ve respuesta a sus oraciones, porque dicen: Señor, mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que yo doy, mira todo lo que yo he puesto mi fe en ti, pero no encuentro respuesta. Pero yo quiero decirles en esta mañana que el Señor sale al encuentro de nosotros cuando menos nos imaginemos, y que no va a ser de la manera que estos discípulos pensaban, ellos y los apóstoles, incluso todo Israel que lo reconocían en parte a él. Creían: oh, nosotros creíamos que tú ibas a venir, ibas a derrocar el imperio romano, pero no funciona así. Y el Señor le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es así. Yo vendré más adelante con mi reino perpetuo, ¿verdad? Pero ellos no entendieron que el reino de Dios no es de este mundo. Nosotros, todos nosotros, somos ciudadanos de los cielos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Pero mientras vivamos en esta tierra tenemos que alentarnos los unos a los otros. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Siempre hay alguien más fuerte y siempre hay alguien más débil. Pero nosotros tenemos que extenderle la mano a los más débiles y decirle: no importa lo que tus ojos vean, el Señor sale al encuentro cuando tú menos te imaginas. Y el Señor a veces te vela los ojos para que mostrarte las pruebas y las circunstancias nos hacen más fuertes. Las pruebas y las circunstancias nos hacen más maduros, pero el momento que el Señor quiera, Él va a quitarte el velo de los ojos y vas a poder mirar con claridad. Y vas a poder entender por qué Dios te permitió pasar por estas pruebas. Vas a entender por qué Dios permite, ¿verdad?, que las cosas sucedan en nuestra vida. La palabra de Dios es clara y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aquellos conforme a su propósito hemos sido llamados. Romanos 8:28. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que animarnos, hermanos. Yo les animo a ustedes, guerreros, que siempre están acá orando al pie de la oración, y a todos mis hermanos que tal vez más adelante puedan ver este video, que tenemos que levantar a otros. El Señor nos ha llamado no solamente a predicar el evangelio a todas las naciones, sino que el Señor nos ha llamado a que alentemos los unos a los otros. Que llamemos a aquellos hermanos que tal vez no están viniendo a la iglesia, que tal vez están trabajando mañana, tarde y noche. Tenemos que llamarlos y animarlos. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita, ¿verdad?, que el Señor se les aparezca en el camino. Pero Dios ha puesto en esta tierra hombres y mujeres creyentes, hijos de Dios, para que vayan y se aparezcan en el camino de alguien más. Aparezcámonos en el camino de alguien más en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Llamemos, animemos y exhortemos los unos a los otros. Todos y cada uno de los que estamos aquí tiene el Espíritu Santo de Dios, el espíritu de poder, ese espíritu que movió a Pedro a ser un hombre diferente antes del Pentecostés, y a todos los discípulos. Nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder de decirle a cualquier persona: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, hermano, porque los tiempos se acercan. Y dice que aquel que hace volver a cualquiera de su camino, de un camino que se haya desviado, va a tener su premio delante del Señor. A veces el enemigo nos tiene tan enredados en nuestros propios problemas que no podemos ser de bendición para otro. Pero Dios nos llamó y nos bendijo para que nosotros bendigamos otras vidas. Y eso es lo que yo vi en este camino a Emaús. Me puse a pensar y dije: sí, Señor, verdaderamente estos hombres iban desanimados, habiendo visto toda la gloria de Dios, habiendo oído lo que Jesús les había dicho. Y dice: y encima ya es el tercer día, pero las mujeres dicen que no encontraron su cuerpo, y seguían dudando y seguían dudando. En vez pero Dios dice que le había velado los ojos para que ellos no lo reconozcan.
porque quería que saquen todo lo que había ahí, todo lo que había en su corazón. Y ya después, cuando le insistieron para que se quede y él partió el pan, lo reconocieron. Reconocieron que era el Cristo, amén, que era el Mesías, que había resucitado. Ya vamos a pronto celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya el otro mes que viene vamos a celebrar su muerte, su resurrección, pero nosotros tenemos que atraer a otros hacia el camino ese de Emaús, que se encuentren con el Señor. Pedirle a Dios que le quite el velo a tanta gente que está con el velo, a tanta gente que creyó. Les estoy hablando de gente que creyó en Cristo, gente que estuvo en la iglesia, pero que ya no está más. La palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Eso dice la palabra de Dios. Pero también dice que aquel que haga volver a cualquiera de su camino, de haberse apartado, tendrá algo especial en la parte del Señor. Y nosotros podemos ver cómo el Señor quiere que nosotros somos sus brazos extendidos en este mundo. Nosotros no podemos enfocarnos en nuestros propios problemas. No podemos enfocarnos en las cosas que el Señor hizo o dejó de hacer, sino que Él nos llamó como discípulos. Y cada uno de nosotros ha tenido su momento de duda. Cada uno de nosotros ha tenido su momento de desánimo, como estos dos hombres que caminaban sin esperanza. Porque decimos, vamos caminando en el camino de la fe y en el camino decimos, sí, yo sé que el Señor sanó a tal, yo sé que el Señor hizo un milagro acá, yo sé, yo lo sentí por acá, pero de todas maneras no veo respuesta a mi petición por años. Y hay mucho desánimo en el pueblo de Dios. Mucho desánimo porque creían que el Señor, y que al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, era como una varita mágica que tus problemas se iban a ir. Pero así no es el Evangelio. El Evangelio es que uno ha recibido por gracia la salvación de Jesucristo, pero es un caminar, ¿verdad? Que dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Y eso es lo que le dice Jesús, pero usted le dice insensatos. Todo lo que se les ha dicho, le dice todo lo que Moisés les ha dicho, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas les ha dicho. Así les dijo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? A veces es necesario que nosotros padezcamos muchas cosas por causa de Cristo. A veces es necesario que nosotros padezcamos muchas cosas en la carne porque el Señor quiere salvar nuestra alma. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo creo en el Señor, pero los demonios creen y tiemblan también. Pero no es suficiente con creer, sino hay que vivir una vida en santidad. Pero para vivir una vida en santidad no es fácil. Hay que renunciar. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el Señor a veces nos ve que nosotros estamos ahí en el camino, pero vamos desanimados, vamos como bueno, a ver qué recibo. Pero no, tenemos que estar seguros de que el Señor nos llamó, que tenemos que estar seguros quiénes somos en Cristo. Tenemos que estar seguros y no irnos por el camino para Emaús. Porque ¿saben qué? El Señor ha dicho que se vayan a Jerusalén. Sin embargo, ellos se fueron para el otro lado, para Emaús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya para ellos ya no había esperanza. No, ya esto no pasó, mira todo lo que le pasó, mira todo lo que le hicieron. Pero nosotros no los juzgamos a ellos. Porque imagínense que nosotros hubiéramos visto todo lo que pasó Jesús. Es para desanimarse humanamente. Si a Él, que es el Mesías, le pasa todo eso, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Pero también estaba que ellos tenían una promesa, que Cristo iba a resucitar al tercer día. Y así como ellos tuvieron la promesa que es extendida para todos nosotros, el Señor sale al encuentro de cada uno. Cuando usted ya está con las fuerzas que ya no da, cuando sus lágrimas están ya, que ya ni lágrimas le sale, el Señor sale al encuentro y nos dice muchas veces, ¿qué te pasa? ¿Acaso no te acuerdas todas las cosas de dónde yo te he sacado, cómo yo te he levantado, cuándo yo te he dado? Porque cada uno de nosotros tiene un testimonio. Cada uno de nosotros tiene más de un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero pasa un tiempo y nos olvidamos. Viene el siguiente problema y nos desanimamos y decimos, no, yo creo que Dios en verdad a mí no me oye. De repente, y comenzamos a autoeliminar nuestra fe. Nosotros mismos apagamos la fe.
Pero el Señor en esta tarde quiere decirte: levántate, levántate y acércate al Señor, que te va a alumbrar Cristo, que es esa luz de Cristo, que no seamos unos hermanos que caminemos así, que ya la gente ni se te acerca, se te va a acercar a pedir oración y mejor ni te pide porque estás peor que él. Sino que seamos, que nosotros mismos nos esforcemos en brillar con la luz de Cristo. Que le digamos: Señor, renueva mis fuerzas. Necesito ser esa luz, ya no por mí, sino por mi vecino, por mi compañero de trabajo, por aquellos que nos están mirando. Si es verdad que me he desanimado, es verdad que a veces me he ido por otro lado, Señor, porque no veo respuesta a mis oraciones. Pero aunque tú no me contestes, seguiré predicando tu palabra. Aunque tú no me contestes, seguiré teniendo el gozo de tu salvación. Me acuerdo que una vez una amiga me dijo: ay, ¿tú no tienes problemas? Porque no sé, siempre te veo como muy contenta. Y yo le dije: ¿problemas? Ay, si supieras, mija. Pero es que nuestros problemas están en las manos del Señor. Nuestros problemas los hemos dejado ahí. Nosotros tenemos que brillar. ¿Cómo podemos hablar de un Cristo vivo? ¿Cómo podemos hablar de un Cristo que ha resucitado? ¿Cómo podemos ser la diferencia en un mundo enfermo si nosotros andamos todos desanimados? Tenemos que levantarnos, tenemos que animarnos. Tenemos que pedirle al Señor la fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nunca dejar de cantar un canto, un salmo, una alabanza al Señor. Porque nosotros mismos, ¿saben? Nosotros tenemos al Señor. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario no es poco. Él hizo todo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que dejar la tristeza, tenemos que dejar, porque tenemos que decir: el Señor dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero que nosotros confiemos. Tenemos que esforzarnos aunque estemos mal y decir: Señor, yo no puedo estar así. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a levantar a alguien más. ¿Cuántos saben que cuando tú ayudas a alguien más es como que te estás ayudando a ti mismo? Es como cuando uno enseña. Cuando uno va a enseñar a alguien, aprendes más cosas. Cuando tú estás enseñándole a alguien la palabra, como el Señor, te vas como alimentando. Es algo así como un principio. Y a veces a mí me ha pasado que yo he estado triste por mi hijo, por cualquier cosa, que uno tiene situaciones en la vida, y me llama alguien con un problema peor que el mío. Y yo me pongo a orar por esa persona y ya me comienzo a preocupar por esa persona, ¿no? A ayudarla, y después me doy cuenta que ya hasta me olvidé de mi problema. Es algo uno que se va alimentando cuando uno ayuda a otro. Es una bendición ayudar a otros. Es una bendición, aunque caminemos por el camino. Esta historia, y yo estaba leyendo Camino a Emaús, dije: estos dos discípulos, en vez de irse para Jerusalén, se estaban yendo para el otro lado, 11 kilómetros más para el otro lado. Estaban discutiendo entre ellos, estaban desanimados, desalentados, pero Dios conocía a sus discípulos y se les apareció en el camino. Y el Señor aún así todavía no se les presentó así. Podía haberlo hecho más fácil, ¿sí? Acá estoy, pero no lo hizo así. Todavía los comienza a preguntar, comienza a sacar lo que hay en su corazón, saca lo que piensan, y después el Señor se manifiesta a ellos. Muchas veces el Señor está sacando cosas de nuestro corazón, cosas, quiere saber qué es lo que Él sabe, pero quiere que se lo digamos, quiere que le expresemos, quiere que le digamos: Señor, mira, no está pasando esto, no está sucediendo esto. Y de ahí viene Él y te muestra todo lo que tiene para ti. No es fácil el camino en Cristo, porque hay que tener fe, porque sin fe es imposible que agrademos al Señor. Por eso que Él le dijo: insensatos y tardos en su corazón. Y eso es lo que dice el Señor cuando comenzamos a dudar de que Él verdaderamente es el Cristo. Y que recordemos en esta mañana, en esta tarde, recordemos que el Señor no va a obrar de acuerdo a lo que nosotros pensamos humanamente. La solución para tu problema, para tu enfermedad, para la situación con tu hijo, para la situación con tu nieto, no va a ser de la manera que tú quieres. No va a ser el día que tú quieres ni la forma que tú quieres. Va a ser como Él ya lo determinó. Pero Él lo ha determinado y Él lo va a hacer en su tiempo. El Señor va a obrar en cada uno de nosotros en su tiempo, de la manera que Él quiere.
Es difícil. Yo les dije que una vez escuché que decía que confiar en Dios era lo más difícil, pero es lo más, confiar en Dios es lo más difícil, pero es lo más seguro. No es fácil confiar, no es fácil. Somos seres humanos, vivimos en una carne pecaminosa que siempre quiere jalar a la duda, que siempre quiere jalar al temor, que siempre quiere jalar al miedo, a la inseguridad. Eso es lo que esta carne despierta así. Cuando no vemos, por eso dice que nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Tenemos que alentarnos. Yo les animo a que ustedes también alienten a otros, alentados los unos a los otros. Tenemos que animarnos los unos a los otros porque estamos viviendo tiempos difíciles. Que Jesús va a salir siempre al encuentro en el camino por donde nosotros estemos caminando. Él siempre va a salir al encuentro y Él siempre nos va a dar la solución, pero a la manera de Él. Cuando comenzamos a entender que la fe es realmente creer que Él va a obrar de acuerdo a su voluntad. Que nosotros no podemos desanimarnos, no debemos desanimarlos. A veces nosotros pertenecemos al ejército del Señor, ¿verdad? Y en el ejército los soldados tienen que estar firmes, marche, no marche, con calor, con lluvia, con frío, el soldado tiene que estar firme. No puede mostrar debilidad. Entonces nosotros si tenemos que llorar y tenemos que mostrar debilidad es ante el Señor. Y Él nos va a fortalecer para que nosotros seamos fortalecidos para ayudar al prójimo. Para que nosotros podamos, imagínense que alguien les llame a ustedes a pedir oración, un inconverso, y los encuentre a ustedes más deprimidos que él. Va a decir, si así están con Cristo, entonces imagínate. Porque la gente, como dijo la hermana Elenita, la gente que no conoce al Señor, pero que saben que ustedes y yo estamos cerca del Señor, ellos tienen una esperanza en el fondo. Dice, tú que a mí me han dicho, a ti que Dios te oye, pero a ti también te puede oír. Pero ellos saben, ellos reconocen quién es de Cristo, ellos reconocen quién habla de parte de Dios. Y cuando están en dificultades, y me hizo acordar la hermana Elenita, porque mis hermanos, yo fui la primera convertida en mi casa, y mis hermanos se han burlado de mí toda la vida. Se han burlado siempre, y la hermanita, la panderetita, la no sé qué, la no sé cuánto, bueno, siempre. Y resulta que un día estaban mal, uno de ellos le iban a dar unos análisis y me llama para pedirme, por favor, Rosa, pero por favor ora por mí, ora por mí, ora por mí. Yo, ¿cómo? ¿La pandereta? Voy a orar. Pero se dan cuenta, cuando tienen los momentos difíciles, ¿a quiénes creen que busca? A la persona que ellos saben que están buscando a Dios, que dan frutos. Tenemos que dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, es una cosa. Uno de los frutos es el gozo. Imagínense a alguien así. Tengo a Cristo, pero no puedo ni con mi alma. Nadie se le va a arrimar a pedir ni una oración porque va a decir, está como para que yo ore por él. Gozo, paz. Imagínense un alterado, un desesperado, un impaciente, uno que tiene el primer problema y sale por aquí, por allá, corriendo, llamando a todo el mundo. No está el fruto. Entonces la gente, mire, nosotros cuando aceptamos al Señor y nos venimos a los pies de Cristo, nos volvemos personas públicas. El vecino, el hermano, el compañero de trabajo, todos te están mirando cómo reaccionas ante los problemas. ¿Ah? Si en el primer problema todos corren y tú atrás también, entonces ¿cómo le vas a hablar de la paz de Cristo? Si todos están renegando y tú gritando igual, ¿dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Se dan cuenta? Es muy importante lo que Dios ha puesto en nuestras manos como hijos de Dios. Es muy importante las armas que Él nos ha dado para poder ayudar a otros. Y eso es lo que yo quiero concluir, que todos caminamos por ese camino, que a veces nos desanimamos y vamos por el otro camino y el Señor nos dijo que vayamos por acá. Pero que lo importante es reconocerlo. Lo importante es pedirle al Señor que si hay alguna venda en nuestros ojos, nos quite la venda de los ojos y haga como hizo con los que caminaban hacia Emaús. Que aunque estaban desanimados, Él les quitó la venda y lo reconocieron y pudieron volver a los otros y decirle, es verdad que el Señor resucitó. No importa si hemos estado caminando por el camino contrario, pero que regresemos
Regresemos porque el Señor, y cuando les digo camino contrario, no quiero decir que nos fuimos al mundo, sino que nos metimos por ese camino de desánimo, por ese camino de falta de fe, por ese camino de falta de alegría, de gozo, de paz, de paciencia, por ese camino que nos hace dar mal testimonio. Porque el camino que nos va a llevar al Señor y que nos va a permitir ayudar a otros a que se acerquen a Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor. Acuérdense cómo reaccionamos ante cada circunstancia. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo que nos guíe, que nos redarguya, que nos exhorte y que nos anime, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso que estos hombres también, cuando el Señor les dijo que vayan a Jerusalén y que esperen la promesa del Espíritu Santo, todos fueron para allá. Y cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo fueron otros hombres, otras mujeres, fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso en esta mañana yo les quiero decir, llenémonos del Espíritu Santo, pidámoslo, Señor, danos frutos dignos de arrepentimiento. Que podamos ser un buen ejemplo para los demás, que levantemos a los hermanos que están caídos, aquellos que se han ido. Acuérdense, llámenlos, anímenlos. Levántenlos, porque hoy día hay gente muy desanimada, muy desorientada, pero nosotros podemos hacer la diferencia. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos y que llevemos el gozo del Señor para otros y que regresemos verdaderamente al gozo del Señor, a la fortaleza del Señor, a esas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Él cambió nuestro lamento en baile, ¿verdad? Él cambió nuestro lamento en baile. Entonces vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Vamos a decir, no importa lo que nuestros ojos vean, vamos a levantarnos en el nombre de Jesús y vamos a levantar a otros en el nombre de Jesús. Vamos a ser fortalecidos para fortalecer a otros. Vamos a ser bendecidos para bendecir a otros. Que a partir de hoy nosotros salgamos y digamos, yo quiero ser esa luz, ese líder, ese ejemplo para otra persona. Que nos vean un rostro diferente, que nos vean la sonrisa diferente, pero sobre todo que el Señor en nuestro corazón llene esa paz que tanto necesitamos y que podamos realmente salir adelante con Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor. Y también para terminar, antes de irnos, le voy a pedir que oremos por Narcisa, que tiene un dolor muy fuerte en su cuello, y por un hermano también de la hermana María Anthony Barone. Sí, Laurita también, amén. Bueno, vamos a orar ahorita. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, bendito Dios, para que seas tú derramando sobre cada uno de nosotros, Señor, de tu Espíritu Santo. Padre, hemos estado desanimados, hemos estado desorientados, hemos estado muchas veces decaídos, Señor, con nuestro semblante decaído. Pero tú siempre sales al encuentro, Señor Jesús. Tú siempre sales al encuentro, Padre, para darnos ese aliento, para hacernos recordar tus promesas, que tú las cumples, Señor. Que tus promesas se cumplen en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, en nuestra salud y en todo lo que te hemos venido pidiendo. Yo te pido para que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, que fortalezcas a sus familias, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo una unción fresca, Señor, una unción, Padre, que nos llene, Señor, Padre, de toda autoridad, que podamos orar por esos enfermos, Señor. Padre, necesitamos, Señor, levantar al caído, necesitamos la fortaleza tuya. Tú has resucitado, Señor. Tú resucitaste, tú cumpliste, Señor, lo que tu palabra decía. Y tú resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Bendito Dios, derrama sobre cada persona que está en este lugar, Señor, tanto el querer como el hacer. Muévete en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. En cada una de mis hermanas fortalece y de mis hermanos fortalece su vida espiritual, fortalécelos, Padre, para que ellos puedan ser de bendición para otros, Señor. Levántanos en el nombre de Jesús, Señor. Levántanos, Señor, en el Espíritu, Padre, para que podamos fortalecer a otros, Señor, para que podamos ser un testimonio vivo de tu poder, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También te pido por mi hermana Narcisa. Ven, Narci. Padre, te pedimos por mi
mi hermana Narcisa, Señor. Mira su vida, Señor. Padre, todo lo que los médicos digan, Señor, no se compara con lo que tú tienes para ella, Señor. Te pedimos sanidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quita todo dolor, Padre, de su cuello, de su cervical, de su todo, Padre, de todo su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor. Ella es tu sierva, ella confía en ti, Señor. Y tu palabra dice que si creyéramos, veremos la gloria tuya en la tierra de los vivientes. Te pedimos por ella en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te pedimos por Laurita, Padre, en el nombre de Jesús, que tú la sanes, Señor, que la visites donde ella está en este momento, que ella pueda sentir tu sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Y por Anthony Barones, Señor, por esa cirugía que ha tenido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Padre, te glorifiques y te reveles a él para que él pueda tener un encuentro contigo, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Y en esta tarde cerramos esta reunión, Padre, confiando en ti y en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo dice amén. Amén. Dios ha sido bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Dios ha sido